Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. De nuevo estamos con vosotros aquí en Factores de Poder, después de un tiempito en el que hemos estado apartados por razones de salud y que hemos arrancado con el Diálogos en Libertad. No podemos faltar a la cita desde Café de Economía porque, como sabéis, los integrantes de la tertulia de Café de Economía somos unos locos de la misma y nos faltaría esa droga sana de hablar de economía y de analizar la misma. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar como lo hemos hecho este año, de manera fuerte, potente y hablando de temas de actualidad. Y para ello, pues, aparte de tener a los contertulios de siempre, es decir, a Miguel Cornejo, a Santiago Sánchez, a Miguel Ángel Paniagua, que ya sabéis que es el subdirector del programa, y a un viejo conocido que le hemos secuestrado a punta de pistola desde su casa y nos lo hemos traído aquí. En 2 años, desde que tiene nuevas responsabilidades dentro de sus actividades en el Congreso de los Diputados, pues no ha podido acudir a Café de Economía, pero le hemos dicho o vienes o vienes. Y estoy hablando de José Vicente Mari, que fue uno de los iniciadores en esta tertulia. Y por supuesto, pues para empezar fuerte, qué mejor que para hablar de economía que alguien tan interesante que fue consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que consiguió aprobar 3 presupuestos no teniendo mayoría absoluta, que puso a Andalucía en el carril de las regiones potentes de España, pero que Madrid nos lo robó a los andaluces. Se lo llevó el señor Feijóo para Madrid y le nombró vicesecretario de Economía del Partido Popular. Como todos sabéis, me estoy refiriendo a Juan Bravo Baena, que yo creo que aparte de ser de los que sabe mucho de economía dentro de esa Cámara de Diputados que está en el Congreso de los Diputados, pues además comunica de maravilla, con lo cual es interesante hablar con él. Buenos días a todos y Juan Bravo, bienvenido a esta tu casa, que no hace falta que se te diga porque tú eres alma mater e inspirador del inicio de esta tertulia. Y por abrir fuego, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo está la situación económica en 2025, año en el que parece que pueden pasar muchas cosas en materia judicial, que pueden pasar muchas cosas en materia política y también en materia económica, porque ahora mismo España está en importantes incertidumbres, teniendo en cuenta que los fondos europeos están sin ejecutar aproximadamente en un 60%, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas necesitan adelantos de dinero para llevar a cabo sus distintas actividades económicas a lo largo del año y que parece que el gobierno no quiere abordar la financiación autonómica, porque claro, como tiene 13 comunidades que no son suyas y solo tiene a Navarra y Aragón como comunidad del Partido Socialista, pues no quiere soltar una perra. Y por otro lado, pues hay aspectos tan decisivos para una nación como es el hecho de los presupuestos, que todos tenemos la sensación de que este año no se van a aprobar. Y no se van a aprobar, pues porque parece que en el Congreso, pues Junts per Catalunya no le pasa una a Pedro Sánchez y parece que pueden darse el caso de lo que ocurrió cuando Pedro Sánchez ganó aquella moción de censura. Y es que estuvo viendo de Bobilis de 2 años de los presupuestos del Partido Popular. En este caso, los presupuestos de los que va a vivir no son tan buenos como los que en su día hizo Montoro, pero veremos a ver qué es lo que sucede. Juan, ¿qué análisis podemos hacer de este año 2025 que va a ser decisivo en muchos factores dentro del mundo económico, lógicamente hablando? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Eugenio, por darme la oportunidad de participar, sobre todo en este foro que tienes tú, prácticamente lo que es el equipo económico del Partido Popular, porque tienes a José Vicente, tienes a Pani y tienes a Santi, prácticamente lo que tú digas, Bueno, si eres falta uno capaz que de está en convencer, Extremadura que no ha podido venir hoy también es verdad, porque está falta liado, pero Víctor. nos falta nuestro Víctor Píriz, ¿no? Para terminar de cuadrar el presupuesto nos faltaría Víctor, pero tienes aquí al equipo que prácticamente si los convences tienes hecha la política económica, ¿no?
Bueno, yo creo que, como bien dices, este año José Vicente dice una cosa que es muy real y es que este gobierno ya ha hecho más prórrogas presupuestarias que presupuestos, ¿no? Y eso es una realidad. Llevamos 4 prórrogas presupuestarias, 3 presupuestos. Y, oye, y si comparamos lo que hacía Sánchez en el año 19, por no tener presupuesto, se fue a elecciones. Pero parece que eso ya para él ha pasado a un segundo escenario. Para el común de los mortales, ¿qué significa no tener presupuestos? Pues principalmente, por ejemplo, no tener una estrategia de país, ¿no? No tener una estrategia de inversiones, no tener una estrategia de infraestructuras y, por lo tanto, no tener un futuro de medio plazo. Ya no hablo de largo plazo, hablo de medio plazo, ¿no? Y luego creo que en este año 2025 hay un elemento que también tenemos que tener en cuenta y es que recordemos que la reforma de Escrivá llevaba a que finalizado el primer trimestre del 2025 se tiene que empezar a hacer análisis de cómo van a quedar las pensiones o si los números son sostenibles o no. Recordemos que ya en su momento el Banco de España, FEDEA, AIREF decían que los números para ellos no eran sostenibles y eso conllevará una toma de decisiones que tendrá que hacer este gobierno. Si a todo esto le sumamos que no hay presupuesto, que hay inestabilidad y que incluso para sacar reales decretos leyes les cuesta mucho, pues sin duda es un año complicado y sobre todo que va a ser un año perdido para el conjunto de los españoles, ¿no? Porque al fin de acá lo que le pasa a Sánchez nos preocupa menos, pero lo que le pasa al conjunto de los españoles, yo creo que sí que es una responsabilidad de cualquier partido político de los que estamos en el Congreso, ¿no? ¿Y qué pasa con esos fondos que iban a ser el maná, esos 144.000 millones que luego se convirtieron en 170.000 aproximadamente, que nos iban a resolver la vida y nos iban a poner en el universo económico del mundo, pero que o por incapacidad, o porque no saben, o porque no quieren, o porque no son capaces de desarrollarlos? Resulta que de los fondos europeos solo se ejecutó el 36%. Y claro, aunque ese dinero viene de Bruselas, alguna responsabilidad tendrán los presupuestos para que esos fondos se ejecuten en condiciones, ¿no? Bueno, aquí estando Santi es la persona posiblemente de todos nosotros que ahora mismo más control exacto tiene de los fondos, ¿no? Pero lo primero es, esos fondos se llamaban Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Lo primero que deberíamos preguntarnos cualquiera de nosotros es qué se ha transformado en este país, ¿no? Y yo creo que si concluimos, no hay una transformación de nada, no hemos hecho una transformación y es tan así que, de hecho, el dinero no se ha ejecutado. Otro elemento claro de que ese dinero no se ejecuta, por mucho que diga el gobierno, y así lo defiende Santi, es, oye, cuando ha hecho falta para Valencia, rápidamente ha sacado 1.500 millones. Debería ser muy complicado porque si todo estuviese tan ejecutado, como dice el gobierno, se debería ser casi imposible encontrar 1.500 millones. Pues los han encontrado en cuestión de una semana, cosa que es bueno para Valencia, pero que dice muy poco de nuestra gestión. Y luego hay algunos que hacen un análisis un poquito más a largo plazo, y ya repito que Santi es el que mejor puede analizar, pero que vienen a decir, cuidado con esto, porque nosotros hemos adquirido los hitos y objetivos, y en caso de no cumplirlos, o en el caso de cumplirlos en un 50%, no quiere decir que nos podamos quedar con el 50% de ese hito objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no cumplir, y parece que no vamos a cumplir, y no es en el 25, pero es en el 26, cuando debemos rendir cuentas, puede llevarnos a tener que devolver miles de millones de euros. Entonces, si hacemos un análisis con el año 2011, podríamos concluir que el dinero que debían los españoles a las hipotecas será la deuda que ha generado este gobierno, 450.000 millones de euros, y que las facturas de pago a proveedores que se dejaron en los cajones y se tuvo que pagar con el gobierno de Rajoy, pues podría ser lo equivalente a los fondos europeos, a los Next Generation, que este gobierno ha dejado ocultado en los cajones. Entonces, cuidado, porque este gobierno puede estar dejándonos, preparándonos algo bastante preocupante para el conjunto de los españoles, ¿no? Antes de pasar a que pregunte el resto de la tertulia, quiero hacer una pregunta hablando de fondos que me parece importante, y es que había fondos que caducan el año 2026. Pongámonos en hipótesis, porque de vez en cuando hay que hacer hipótesis, que Sánchez, por razones judiciales o por falta de apoyo de Junts por Cataluña, por cuestiones de políticas o lo que sea, decide o bien convocar elecciones o bien tiene que abandonar la presidencia del gobierno. ¿En qué situación quedarían esos fondos del 2026? Porque nos quedaríamos sin un montón de dinero para mejorar, transformar y potenciar España, ¿no? Bueno, yo creo que si Sánchez se fuera sería la única posibilidad de que algo de eso se ejecute. Con la continuidad de Sánchez lo que tenemos es la continuidad de la baja ejecución. Es verdad que Europa ha hecho un pequeño giro y parece que todo el mundo considera o admite que se va a permitir que donde antes se decía que en agosto del 26 tenía que estar ejecutado, van a entender por ejecutado lo que haya sido adjudicado, pero aún así, ahora mismo, al ritmo que va, y repito que Santi posiblemente hablará con mucho más conocimiento que yo,
Ahora mismo parece que eso no se va a producir, con lo cual, ojalá Sánchez se fuera ya para que nos diese tiempo a poder acometer ese enorme reto que tenemos por delante, que es disponer de fondos europeos y que por desgracia no se están utilizando. Y no contemos solo, como tú decías, con los NECs. Pensemos que el marco 21-27, es decir, que acaba en el 27, que son aproximadamente algo menos de 40.000 millones de euros, estamos en el año 2025 y prácticamente hay una ejecución cero de ello. Con lo cual, es que estamos por encima de los 200.000 millones de euros para poder utilizar de recursos en España, ¿no? Y es una pena que no sea una prioridad, ¿no? Para este gobierno ni para el bien de los españoles. Santiago, si quieres empezar tú y seguir preguntándole por fondos o por lo que te dé la gana, adelante. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes. No, lo primero, felicitarte, Eugenio, por un lado, por retomar esta tertulia y hacerlo, pues como lo haces, que es acompañándote y acompañándonos a todos con José Vicente y con Juan Bravo, que tenerlos a los dos, pues es todo un lujo. Mi primera reflexión es de oportunidad perdida, no ya por esto último de lo que estaba hablando Juan, de la gestión de los fondos europeos en sí misma, sino oportunidad perdida para el país de que no haya entrado un gobierno del Partido Popular y que la gestión de los fondos europeos pues haya podido pasar a manos de Juan Bravo y de todo su equipo para poder lograr el fin para el que estaban diseñados, que era incrementar nuestro potencial de crecimiento y lograr que nuestra economía fuera mucho más competitiva, esta palabra que ahora nos va a inundar a todos en los próximos años. Ya no solo el gastar, sino el cómo gastar y el para qué gastar. Es decir, tenemos un gobierno que ha sido absolutamente ineficiente a la hora de aplicar los fondos, pero que nos deja también una herencia de reformas que no han logrado mejorar o aportar incrementos de competitividad a la economía española. Juan apuntaba algo muy importante. Realmente el dato de adjudicación que no de ejecución ronda aproximadamente el 29% de esos 163.000 millones. La ejecución es otra historia completamente distinta, pero lo que sí que está logrando el gobierno español con la flexibilidad que le dio la anterior comisión y que de momento le está aportando esta Comisión Europea es la interpretación del reglamento, una laxa interpretación del reglamento que le va a permitir utilizar organismos intermedios para alargar por la puerta de atrás la ejecución de los fondos europeos más allá de 2026. ¿A qué me refiero? Pues que, por ejemplo, le pasa 3.000 millones a Sepides para ejecutar fondos del Ministerio de Industria que no han sido capaces hasta ahora y a través de ese organismo intermedio podrá estirar el plazo. Lo mismo ocurre con el ICO, con el CDTI, con ENISA, con toda esa serie de organismos intermedios que de facto pues, le van a permitir alargar ese plazo, camuflar su ejecución y para eso estaremos todos los demás y yo en este asunto pues sabéis que soy especialmente concienzudo para intentar fiscalizar y pedir explicaciones de qué se hace con esos fondos, hacia dónde van y quiero recordar que han pasado ya 4 meses desde octubre y este gobierno sigue sin publicar. Somos el único país en Europa que lleva desde abril sin actualizar la lista de los 100 mayores beneficiarios. El único. Todos los demás lo han hecho. Algo tendrán que ocultar. Me suena eso mucho de intervenciones anteriores tuyas, precisamente en Café de Economía al Pero vamos, respecto. no me voy a enredar con estas historias. A mí lo que me interesa es pues saber la opinión de Juan sobre todo de qué puede hacer el Partido Popular para mejorar la competitividad de la economía española. Es decir, aquí estamos hablando siempre de fiscalizar al gobierno, pero yo creo que tenemos empresarios, tenemos un país maravilloso, con gente que quiere empujar y tirar para adelante a los que tenemos que darles perspectivas, ilusión y esperanza en que hay maneras distintas de hacer las cosas. Y si la palabra clave va a ser la competitividad para los próximos años, yo me gustaría que Juan pues, nos dijera, oye, ¿qué herramientas son las que podemos, en las que nos podemos apoyar? Qué puede hacer el Partido Popular para mejorar la competitividad de la economía española? Bueno, Santi, pues yo creo que ahí, que hemos compartido y hemos hablado muchas veces, creo que hay varias palancas, ¿no? La primera es la de la burocracia, la excesiva burocracia, ¿no? Hemos visto al presidente Trump el primer día llegar y demostrar con firma que venía a cambiar las cosas, ¿no? Sin embargo, en Europa hemos visto un informe de Draghi y casi nos hemos dedicado más a criticarlo que a ver cómo se podía poner en práctica, ¿no? Es verdad que ha salido la brújula de la competitividad de la Unión Europea. Bueno, vamos a ver si realmente esto sirve como convencimiento, pero yo a veces, sinceramente, me olvidaría algo más de Europa y pensaría más qué podemos hacer con nuestro jardín para hacer mejor el jardín de todos, ¿no? Porque a veces sin querer nos podemos justificar en Europa y en España hemos entrado en una dinámica que según la propia COE tienes que leerte 450 folios diarios de legislación para poder estar al día. A partir de ahí, no sé,
¿sabes? Creo que esto hace imposible, ¿no? Entonces, esa parte de la burocracia, de replanteárnoslo todo, de replantearnos las administraciones y quitar todo aquello que no haga falta, yo creo que es una parte muy importante. En segundo lugar, tenemos que ver también la productividad o la competitividad de cada euro público. Oye, oímos hablar mucho de la reducción de la jornada laboral y es una cosa que posiblemente la tecnología nos llevará a ello, pero yo oigo poco hablar de que hay 3,3 de millones de personas desempleadas y que hay 1 millón de puestos de trabajo que ahora mismo no tiene gente para trabajarlos. O sea, 3,3, 1 millón. Pues eso es productividad. Aproximadamente en ese ámbito del desempleo, este país invierte 30.000 millones de euros. Imaginaros 30.000 millones de euros metidos en productividad, competitividad, etcétera. En tercer lugar, la propia Banco de España nos habla de la formación. Tenemos que ser valientes al hablar de universidades, de formación profesional, de certificaciones, de convalidación de títulos para extranjeros, para efectos de inmigración. Es decir, tenemos que hacer un análisis, creo que suficientemente profundo. Y luego, yo soy profundo defensor, aunque creo que cuesta un poco, pero cada día estoy más convencido que el I+D+I es lo que nos hace diferentes, sobre todo esa I pequeña en el ámbito industrial, en el ámbito empresarial, la innovación, donde deberíamos apostar de una manera decidida, invertir dinero de verdad y casar el conocimiento de las universidades con las empresas y obligar a que se entiendan y ser capaz de captar talento y que si hablamos del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, no hablemos de corruptelas o no hablemos de situaciones irregulares y hablemos de que tenemos el mejor centro para investigar el cáncer y que realmente tengamos a los mejores científicos, que la gente quiera venir y que entre todos, como bien decís, construyamos un país en el que sea ilusionante. El último informe del BBVA dice que el éxodo del joven talento le supone a las cuentas españolas 150.000 millones de euros. No sé, cuando alguien lee eso, o sea, pues algo más del 10% del PIB, cuando le damos mucha importancia al turismo, mucha importancia a la industria, mucha importancia a la administración, a la contratación pública, hombre, yo creo que eso, como tú bien dices, Santi, nos debería llevar a una profunda reflexión, ¿no? A nivel de competitividad. Y por último, si hablamos del asentismo, hemos pasado de un coste del asentismo de 14.000 millones de euros en el año 2018, hoy estamos en más de 25.000. Alguien tendría que pensar qué pasa ahí, porque eso es un problema. ¿Por qué tantos trabajadores tenemos de baja? ¿Qué estamos haciendo mal en nuestro ámbito laboral? ¿Qué estamos haciendo mal para que nuestras empresas tengan que soportar en algunos casos tasas de asentismo del 14%? ¿Qué pasa con esos costes? ¿Cómo podemos tener 25.000 millones de euros que no producen, más 30.000 del desempleo? O sea, empezamos a sumar variables que, oye, es el cómputo del déficit, por ejemplo, esas dos partidas, ¿no? Yo creo que eso, como dices, Santi, debería ser el objetivo, ¿no? José Vicente, desde la periferia, desde una zona insular, ahí tienes a Juan Bravo, duro y a la cabeza. A ver, dura de la cabeza, no. No, analizaba perfectamente, ¿no? Cuál es la situación, cuáles son los retos hacia adelante y a mí me venía a la cabeza, Juan, un poco cómo podemos transmitir todo eso, ¿no? Porque al final lo que se percibe, por un lado, parece, ¿no? Porque es fácil decir, oiga, crecemos al 3,2, somos los que más crecemos de la Unión Europea, hacemos de motor económico, ¿no? La propaganda del gobierno es muy fuerte en ese sentido, ¿no? Y hay muchos sectores, porque el gobierno se ha encargado de hacer una economía muy intervenida, muy subsidiada, que responden a esos estímulos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros convencer de que es mejor una economía sin tanta intervención, sin tanta burocracia, tú comentabas también, y hacer eso atractivo, ¿no? Como discurso de política, no solo discurso, como política económica alternativa a la que está planteando el gobierno desde hace ya mucho tiempo. Bueno, como tú bien explicas, José Vicente, y como hablábamos el otro día también con algunas personas que nos planteaban, dando el debate cultural, la batalla cultural de cada uno de los datos, ¿no? Cuando tú hablas del crecimiento, alguien tiene que explicar a los españoles que es que en España hay 2,2 millones de personas más que hace 4 o 5 años. Y eso tiene que llevar sí o sí a un crecimiento. Pero entonces vamos a bajar un poquito el dato. ¿Cómo estamos en el empleo? Si todo va fenomenal, nuestro desempleo tiene que ser bajísimo. Pues resulta que somos los peores de Europa. Bueno, ya, pero la gente tiene que tener una renta superior, es decir, la gente tiene que ser un poquito más rica, porque esto, si eres la primera potencia mundial, pues resulta que no, que la gente es más pobre por inflación, por no deflatar los impuestos o porque sinceramente la vida no les va tan bien como les van a otro. Dices, bueno, y entonces,
es que la gente no quiere trabajar en España. No, hombre, no. En España hay más de 21 millones de personas trabajando, más de aproximadamente 11 millones de pensionistas que lo son porque han trabajado, con lo cual este es un país en el que se esfuerza, se sacrifica. O sea, no, lo que dice Sánchez no es el reflejo de la sociedad. Oye, si fuéramos tan líderes, ¿por qué Sánchez va a Davos y la sala más vacía que había en Davos mientras hablaba Sánchez era la de Sánchez, ¿no? Yo creo que los buenos, yo cuando veo que juega Cristiano Ronaldo, Messi, veo que los campos se llenan. Me cuesta mucho ver un campo en el que juegue Cristiano o Messi, o que juegue el Madrid, o que juegue el Barça, o que juegue el Bayern de Múnich, y estén vacíos, ¿no? ¿Cuál es? Entonces, creo que ahí sí que tenemos, haciendo un poco de autocrítica, una cierta responsabilidad, José Vicente, de esa parte me toca a mí, ¿no? En esa autocrítica, o en esa dificultad, o en ese mayor esfuerzo, de ser capaz de explicar a los españoles y trasladárselo a su día a día. Yo creo que un español, cuando compra un piso y tiene una hipoteca, lo que hace es esfuerzo, no recibe ayudas. Le da una hipoteca y se compromete a pagar durante 30 años para tener un piso. Cuando decide tener hijos, es un compromiso muy grande que asume, porque sabemos que un hijo es una relación para toda la vida, ¿no? Cuando deciden estudiar, esos hijos hacen un esfuerzo para tener un futuro mejor. Entonces, en España la gente construye su futuro en base a esfuerzo y a sacrificio, y no a regalos, porque por suerte o por desgracia, en España no hay mucha gente que se pueda plantear el día de mañana sin esforzarse, porque su padre sea rico, porque tenga mucha suerte, o porque tenga no sé, el 99% de los españoles se lo tienen que currar cada día, se tienen que sacrificar, tienen que ir a trabajar y nadie les regala nada. Nadie les condona nada, por ejemplo, nadie les condona ninguna deuda, las tienen que pagar. Bueno, yo creo que es otra forma de entenderlo, pero sí que es cierto que ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante, ¿no? Miguel Ángel tuvo además, Miguel Ángel Paniagua, su director de Reforma Tour, es de una zona importante de España que va a sufrir mucho dada la grave crisis del automóvil que se está produciendo en Europa, hasta el punto de que empresas como la Mercedes pues están aceptando capital chino. Se ha dado además circunstancias curiosas como que Mercedes ha intentado sacar un coche a finales del año pasado en China y solo ha vendido 60 o 70 unidades. Pero ¿qué le plantearías a Juan Bravo? Bueno, buenos días y me alegro mucho de volver a estar aquí con todos vosotros y bienvenido a Juan. Bueno, yo quería hablar de la inversión, porque es otra de las patas importantes que necesitamos para el futuro, ¿no? En estos años, claro, aprovechando la llegada de dinero de los fondos de los NEST europeos, de todo lo que ha llegado, pues al final yo creo que se maquillan las cifras y parece que estamos creciendo de una forma importante, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo ha comentado un poco José Vicente, que no es más que una parte muy importante de subsidiación y una parte muy importante de inversión pública y de gasto público y de crecimiento del empleo público, ¿no? Todas estas variables, cuando desaparezcan estos fondos, que desaparecerán en un par de años, pues, pues necesitamos otras alternativas que no se han trabajado y no se han potenciado durante estos años, ¿no? Necesitamos capital español y capital extranjero que invierta en proyectos de futuro para el futuro para hacer esa reestructuración que necesitamos de la economía española, para avanzar en lo que es la innovación, que es lo que nos va a permitir incrementar la productividad y la competitividad de nuestras empresas, ¿no? ¿Cómo te planteas un poco ese impulso de esa inversión, de esa generación de mercados? Lo decía el anterior presidente de la CNMV, decía que necesitábamos actualmente unos 50.000 millones anuales a mayores de los fondos de los que disponemos, de los fondos de los que podemos tirar por la banca, por las inversiones actuales. Necesitamos 50.000 millones más para las inversiones necesarias anuales, más allá si queremos hacer otras cosas nuevas, ¿no? y otros impulsos. ¿Cómo podemos impulsar, o si consideras que esto es necesario y es importante para el futuro de la economía española? Como bien dices, Pani, la inversión está siendo parte del crecimiento, ¿no? El problema es que la inversión no viene del sector privado, sino que en gran parte la inversión viene del sector público y sobre todo derivada de deuda, porque si aún fuera dinero que tuviésemos,
puede ser una decisión de un gobierno decir si quiere más inversión pública o privada, si el dinero está disponible, pero como hemos dicho, aproximadamente estamos en 450.000 millones de euros de deuda incrementada, ¿no? Esto nos ha llevado pues, a ese gasto público y fíjate, incluso los datos de la EPA de esta semana, de 35.000 puestos que supuestamente es en positivo creados, resulta que cuando ves los números son 50.000 de empleo público y en consecuencia se han perdido 15.000 de privado. Y en el neto da 35.000. Ojo al dato, ¿eh? O sea, para que veamos lo que estamos construyendo y el país que estamos tejiendo, que como decía José Vicente, quizás contrario a la realidad de nuestro país, ¿no? No hace falta una administración más grande, sino una administración más eficiente. No hace falta más empleados públicos, sino hace falta más empleados públicos en los sitios que realmente son necesarios, ¿no? Pero fíjate que la inversión, existe un libro blanco sobre la inversión. La CNMV, sorprendentemente, en vez de resolver ellos, han tenido que pedir un informe a Europa para que les diga qué pasa, porque aquí no hay inversión. Hablabas de los 50.000 millones de euros, pero oye, la colocación de deuda española en este año, la que se va a generar más la renovación, hablamos de más de 250.000 millones de euros, con lo que ahí tenemos un foco a analizar. Pero en segundo lugar, lo que nos podemos plantear, oye, ¿cuántas deducciones o cuántos incentivos fiscales hay en el impuesto a la renta o en el impuesto a sociedades para invertir en España? Es decir, ¿qué atractivo puedes tener tú como persona física para invertir? Al revés, te han castigado más el rendimiento de tu inversión, te lo han castigado más. Cuando los propios expertos, tanto los de Montero como los de Montoro, decían al revés, que como tú bien explicas, hace falta inversión y un elemento para ser más atractivo es favorecer, porque si tampoco tienes mucha, pues oye, si bajas un poco los impuestos y ganas en inversión, recaudarás lo mismo o incluso más, aunque bajes los impuestos. Y luego nuestras empresas tampoco tienen un incentivo para reinvertir. No tenemos un mercado de capitales. Hemos visto cómo Ferrovial se fue y le criticaron por irse, pero el tiempo ha acreditado que su salida a bolsa fuera de España le ha significado una mayor potencia de captación de recursos. Entonces, oye, tú llevas mucho tiempo defendiendo esa postura, ¿no? Pero aquí nadie quiere trabajar eso. Quizás el único que, o tú como Partido Popular es el que defiendes, oye, aquí hay que hacer algo, porque no tener inversión es no tener futuro. A mí cuando me hablaban, cuando yo era consejero y llevaba la parte de industria, me decían los industriales, Juan, nunca te fijas en la producción, porque los precios pueden variar. Fíjate en la inversión. Si se invierte, hay industria. Si no se invierte, no hay industria. Da igual los números, porque puede subir el precio de la materia prima que vendes tú y sales un precio disparado, pero eso no quiere decir que tu industria esté mejor. La clave para casi cualquier cosa en el ámbito económico es cuánta inversión hay. Si la gente invierte en España, es porque España les da seguridad. Y ahora mismo la inversión privada en España está cayendo en el entorno del 40 o 47% en algunos sitios, ¿no? ¿Por qué está cayendo la inversión? Pues porque hemos dejado de ser un socio fiable, porque le decimos a un extranjero que si viene a comprarse algo le vamos a cobrar el doble. Es que viene a Perdón, invertir. Juan, quizás sea por falta de seguridad jurídica y por el hecho, por ejemplo, que el gobierno tiene limitado en los dos próximos años, si no pasa por él, no se puede aceptar ningún tipo de inversión potente en España. Bueno, animemos a las empresas que ahora mismo, como con el Real Decreto Ómnibus, no se ha renovado la limitación, con lo cual hay una pequeña ventana de oportunidad para que la gente pueda invertir. Pero esta falta de seguridad jurídica, esta fórmula en la que se ve que se invaden empresas privadas como Telefónica o se cambian desde Moncloa a presidentes de consejos de administración o CEOs de empresas, pues evidentemente, como decía Miguel Ángel, eso no es el mejor caldo. El dinero, como suelen decir, es cobarde, ¿no? Es decir, busca seguridad a cambio de tener una rentabilidad baja, pero tener seguridad. Y yo creo que en España es justo lo contrario, pero es que por desgracia esto ya lo hemos vivido antes, ¿no? Con gobiernos socialistas. Miguel, que además es consultor, además de ser presidente de Pompaelo, y es de una región que en este momento es la segunda en España en deslocalización de empresas. Y siempre hemos dicho que Navarra era una región privilegiada en España desde muchos factores, pero Miguel parece que no. Pregunta o comenta Juan Bravo lo que consideres oportuno. Bueno, en primer lugar, efectivamente, muchas gracias por invitarme y como has dicho antes, el resto de los presentes, pues sois el ala económica del PP y yo vengo, se supone que para el contrapunto, me imagino. Pero bueno, efectivamente hay muchos temas los que has mencionado que interesan muchísimo, que tocan de cerca y Navarra, como bien dice Eugenio, hay algunos que duelen especialmente. Pero hay una cosa que has dicho al principio, bueno, que es especialmente importante, que tiene que ver con la reforma de las pensiones, porque ese es un tema que sí que está en manos del Partido Popular hacer propuestas concretas a lo largo de este año, sí que está en manos del Partido Popular dar a conocer el problema, explicar por qué hay que hacer algo y convencer de que hay que hacer algo. No nos puede decir, es que la gente va a votar en contra, es que en el resto de los países de Europa ya han votado a favor. Ha habido modo de explicarles que hay una responsabilidad y que hay un futuro si se hacen las cosas bien.
Y a mí me da ese miedo de que llevamos muchos años sabiendo que esto tiene que cambiar, pero ahí se quedó la cuestión. Nadie pone encima de la mesa una transformación real con el coste que tiene, con los años malos para según qué colectivos que tiene y con las opciones que hay. Y sabiendo que hay sistemas, yo soy un enamorado del holandés, pero que te permiten garantizar unas pensiones, vamos a decir, no contributivas, te permiten unas en función de tipo de profesión y te permiten contribución voluntaria. Y resulta que cuadran las cuentas. Resulta que cuadran las cuentas. Es verdad que los años de ajuste son malos, pero es perfectamente posible mantener un nivel, digamos, socialmente digno, no sobrepagar, como se está haciendo ahora, a la gente que termina su carrera profesional ganando mucho más que al final. Ya sabes que ahora hacemos la pensión, lo calculamos la pensión en función de los últimos años, cosa que le viene muy bien a un funcionario, pero muy mal a casi el resto de la población. Pero sobre todo, en cualquier caso, casi sobrepaga. Es decir, se está pagando más de lo que genera ese dinero en el mercado. Quiere decir que el Estado, es decir, los impuestos, están aumentando la pensión de la gente que más cobra. Y dices, perdón, ¿eso es redistributivo? ¿Eso es progresista? ¿Eso qué narices es? Es decir, uno lo ve y dice, esto debería ser fácil de explicar, esto debería ser sobre todo fácil de entender, porque aunque a nadie le gusta, y creo que estamos todos en las edades en las que nos toquen las pensiones, escuece, pero vemos todos que esto si no es sostenible. ¿Tiene el Partido Popular en mente alguna alternativa concreta, algún modelo concreto, alguna iniciativa a plantear en esta reapertura del melón, en este análisis de las opciones sobre las pensiones? Vamos a ver, cuando lo has explicado perfectamente. Lo primero es, tú dices, yo soy el contrapunto, no, porque nosotros creemos profundamente en la colaboración privado-pública, público-privado, ¿no? Al final, lo que sea este país se tiene que construir entre todos, ¿no? En segundo lugar, fíjate, lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de trasladar algo que quizá, y con la máxima humildad, no hemos sido capaces de hacer, que es el plan que planteó el presidente Rajoy. Cuando yo oigo al gobierno decir el Partido Popular solamente subió el 0,25 las pensiones, es falso. En el año 2018, el IPC del año 2017 fue el 1,1 y se subió las pensiones en 1,6. Y para las mínimas y no contributivas se subió un 3%. ¿Por qué? Porque la norma de Rajoy planteaba que las pensiones subirían un mínimo del 0,25 para evitar que se volviesen a congelar y que las pensiones subirían un máximo del IPC más medio punto. Pero, como tú bien dices, ¿a qué se vinculaba? Se vinculaba a un conjunto. Ese conjunto era qué efectos tuviese la longevidad de nuestra sociedad, qué efectos hubiesen en natalidad, qué efectos tuviese el crecimiento económico de nuestro país, qué efecto, es decir, qué podíamos pagar y qué podíamos hacer. Eso nos llevó a que si tú haces un análisis de la reforma del Partido Popular, se consiguió que la gente no perdiese poder adquisitivo. Si hoy analizamos cuánto ha subido el PSOE, por mucho que diga, ha subido un 19,4% las pensiones, pero es que el poder adquisitivo, o sea, perdón, la inflación ha subido un 21,3%, con lo cual hay 2 puntos de pérdida de poder adquisitivo. Si además le sumas que no han deflactado la tarifa del IRPF, los pensionistas han perdido dinero y por eso te dicen, oye, a mí me da igual que me paguen más. Yo esa ilusión monetaria que me dan 100 euros más, en la práctica me supone tener menos. Entonces, al final, nosotros tenemos que trasladar a toda la sociedad que esto lo construimos, como tú bien has dicho, que hay varios pilares dentro de las pensiones, que cuando el gobierno decide eliminar la aportación a los planes de pensiones por cuestiones ideológicas, que lo han pasado de 10.000 a 1.500, si alguien se acerca al plan de recuperación, en el plan de recuperación decían 2.500. Ellos mismos decían 2.500. ¿Por qué lo han bajado a 1.500? Porque Escrivá inventó un nuevo sistema y como no funcionaba, reducía las aportaciones de los privados para que tuviesen que ir obligatoriamente a ese sistema. A los autónomos nos están pidiendo, por ejemplo, que ellos quieren ahorrar más en la parte privada y sin embargo no pueden, lo tienen limitado. Es decir, yo creo que la propuesta del Partido Popular es una propuesta amplia en la que hagamos un sistema que esté directamente vinculado, lógicamente, a nuestra capacidad productiva, y ahí hemos hablado, si nosotros tenemos 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren, por ejemplo, significa eso aproximadamente puede representar unos 25.000 millones de euros en recaudación. ¿Alguien se va a poner a trabajar para que esos 3,3 millones de personas desempleadas, si tenemos un gap entre 14 y 25.000 millones de euros en asentismo, si lo reducimos, tenemos más recursos para el tema de las pensiones? Entonces, tenemos que explicar a la sociedad que tenemos que hacer todos un esfuerzo porque nos gastamos todos los años más de lo que tenemos. Y en el caso de las pensiones, a día de hoy, no son rentables, es decir, no cuadran los números. Y entonces eso nos obliga, como tú dices, a decir, oye,
tenemos que hacer un sistema sostenible, un sistema sostenible en el tiempo, no para ahora. Hay que explicarle a todo el mundo que tenemos un problema en el horizonte y es que en el año 2047 seremos 15 millones de personas mayores y hoy somos, números redondos, 10,5. Con lo cual, ahí vamos a tener una tensión y tenemos que ver cómo afrontamos, no en el día de hoy, sino dejándole las cosas preparadas a los que vengan detrás. Tenemos que potenciar el ahorro privado y tenemos que ser transparentes contándole a cada pensionista en una proyección futurible con lo que está aportando hoy, qué pensión tendría el día de mañana, para que todos tengamos conocimiento y podamos completar según nuestros propios criterios. Y cuando alguien ataca que la gente compre vivienda, también habría que explicarle que tener una vivienda es el mayor complemento a las pensiones que tenemos en España, puesto que si yo no tengo vivienda y tengo una pensión, una parte importante de mi pensión se va a ir a la vivienda. Si tú tienes vivienda, aunque la pensión esté en un equilibrio más justo, por decirlo de alguna manera, tú no tendrás dificultades y yo las tendré. Entonces, fíjate si te estoy dando parámetros que nos tiene que llevar. Y por último, el talento que se nos está yendo, tenemos que intentar que se nos quede aquí, porque termino con un dato. En España nacieron en el año 2008 520.000 niños. En el año 2024, han nacido 322.000 niños. Quiere decir que han nacido 200.000 niños menos. Si las personas mayores viven más, por suerte, y hay menos niños, ahí hay un gap que hay que corregir y tendremos que planteárnoslo. Y ahora mismo, como tú bien dices, para eso se inventó el Pacto de Toledo, para que todas esas cuestiones que pueden resultar difíciles de contar a la sociedad se trabajasen ahí y se contase como proyecto de país. Ahí votamos todos a favor del Pacto de Toledo. No hay votos en contra. Si alguien se acerca al Pacto de Toledo, me decía otro día una señora, pero es que eso no es ley, no, es más que ley. Es el acuerdo de hacer lo que haya que hacer, contarlo conjuntamente y eso transformarlo en una ley, cosa que el gobierno se lo ha saltado y utiliza las pensiones como elemento de confrontación política. Pero yo creo, como tú bien dices, que hay una necesidad de un trabajo y de explicar, hacer los números. Yo también creo que hay soluciones viables, pero explicadas, para que también en ese elemento del tercer pilar o el segundo, el tercer pilar, poder llevarlo y ver cómo ayudamos a los que tienen menos, que puedan tener una pensión más digna y cómo facilitamos que haya elementos complementarios para que haya gente que lo pueda tener, que también los hay, ¿no? Santiago, tu turno, pero sí os voy a rogar a todos preguntas cortas y respuestas también, si es posible, cortas, para que completemos la segunda ronda. Adelante, Santiago. Pues es muy rápido. Lo primero, qué gusto da escuchar a Juan. Las cosas por lo didáctico que es y lo bien que comunica las cosas. Yo esta semana escribí en Twitter que lleva 2 semanas por lo menos fantásticas. O sea, es que está haciendo una labor, Juan, divulgativa en las últimas semanas absolutamente increíble. Dicho esto, que es muy de agradecer, habéis introducido una cuestión que a mí me preocupa muchísimo, que es la de los jóvenes. Muchísimo. Y sobre todo cuando uno acude a las redes sociales y ve muchas cosas y lee muchas cosas, unas con más criterio y otras con menos, te encuentras una sensación de fondo. Y la sensación de fondo es que ha calado, pues que tienen muchas menos oportunidades, que es una generación con dificultades añadidas a las que han tenido generaciones anteriores, con un futuro y unas perspectivas peores. Y entre esa situación hay un elemento clave que es el tema de la vivienda. Entonces, pues mi pregunta va sobre esta línea. Es decir, a los jóvenes tenemos que ofrecerles alternativas laborales, profesionales, con salarios que vayan ligados a la productividad y que sean mucho mejores, pero sobre todo hay que darles proyectos de vida y cuestiones un proyecto ilusionante para que puedan desarrollar su futuro en familia como quieran vivirla, pero sobre todo que tengan ilusión por ello. Y me gustaría saber qué podemos hacer con la vivienda, porque ese es un asunto nuclear y absolutamente clave y lo habéis introducido y me parece muy relevante que Juan nos cuente un poco qué podemos hacer. Bueno, he visto en primer lugar la generosidad de Santi, porque al final yo lo que cuento es lo que ellos me escriben, es lo que ellos preparan, es lo que ellos analizan. Yo no soy más que el transmisor de ideas que ellos han escrito previamente, ¿no? Pero habéis dicho, como dice Santi, dos cosas muy importantes, los jóvenes y la vivienda. Si analizamos el CIS, el principal problema de la sociedad, no solamente de los jóvenes, principalmente de los jóvenes, pero la sociedad es la vivienda. Yo, sinceramente, No, Juan, ha subido del puesto 14 que estaba en preocupación social al puesto número 1. por eso digo, es que es una realidad. Sánchez puede hacer muchos anuncios y, oye, está muy bien, pero aquí lo único que se resuelve los problemas son viviendas. Y se construyen en España en el entorno de las 100.000, 80, 90.000. Este año parece que va a ser 110.000 y las necesidades son de entre el torno de 180 a 200.000.
Y el Banco de España dice que tenemos un gap atrasado de 500.000, porque es que han venido 2,2 millones de personas que quieren vivir aquí en España. Y ojo, que no es lo que dicen algunos, que el problema no son viviendas del 1.000.000 de euros, ¿eh? Que eso, que el que lo pueda pagar, y si tiene que pagar 1.200.000, que lo pague. Estamos hablando del que quiere comprar una vivienda de 150, de 200, de 150, de 300.000. Es decir, para empezar, ¿no? Y ahí tenemos que ser un país atractivo para los jóvenes, y los jóvenes necesitan trabajos con la mejor calidad posible, acceder a una vivienda, y sinceramente, lo he dicho antes y lo hablábamos con Miguel por el tema de las pensiones, es que creo que además la vivienda es un elemento de seguridad. Sin vivienda no puedes independizarte, sin vivienda no puedes formar una familia, sin vivienda tienes inestabilidad e inseguridad, y sin vivienda en el futuro tienes dificultades, con lo cual, por eso hoy el presidente Feijóo presentaba en esta semana presentaba el presidente Feijóo el plan de vivienda con Paloma Martín, en el que ataca desde el punto donde hay que atacarlo, que es de la oferta, analizar, hay que reducir trabas administrativas y burocráticas, hay que poner más suelo disponible, hay que utilizar el suelo dotacional para hacer vivienda de alquiler accesible. Es decir, tenemos que recuperar un sector de la construcción que tiene posibilidades, tenemos que ver si la inmigración tiene espacio para ayudarnos en ese proceso de construcción que ahora mismo no tenemos, y cómo adaptamos ese sector de inmigración que quiere trabajar, que está dispuesto, que tiene conocimiento y que además le podemos asegurar que los próximos 15 años va a tener trabajo. Y permitidme que me tire mi punto de Hacienda. La vivienda es una enorme fuente de recaudación de impuestos para las pensiones, para la sanidad, para la educación. O sea, que es que casi ahora mismo no tendría un elemento negativo. Y si, tal como plantea el presidente Feijóo, se crea esa especie de consejo asesor que permita tener un control para que en ningún momento podamos pasarnos, es decir, que podamos analizar si estamos en el equilibrio o cuidado que lo estamos pasando, para evitar que se pueda provocar lo que le pasó a Zapatero en el año 2007, ¿no? Que se construyeron más de 600.000 viviendas, pues el elemento parece aparentemente que es perfecto, ¿no? La semana que viene Café de Economía hablará de la vivienda, pero desde muchos aspectos, por ejemplo, como el papel que tiene la administración municipal a veces, que bloquea mucho el tema de la vivienda, pero eso será la semana que viene. José Vicente, adelante con la pregunta, por favor, cortita para que nos dé tiempo porque nos quedan 7 minutos de programa. Juan, ¿en qué afecta la inestabilidad política? ¿En qué lastra la falta de mayorías, la falta de presupuestos, la potencia económica de nuestro país? José Vicente, si tú vas a una calle en la que la mitad de los comercios están cerrados, en los otros pone se traspasa y la mitad de las farolas no funcionan, ¿invertiríamos en esa calle para montar un negocio? Pues tenemos un gobierno que no tiene capacidad de llegar a acuerdos, que además su política ha sido crear un muro, cuando yo creo que hoy en día lo que hay que hacer es capaz de construir. Hoy el mundo es abierto. No solamente tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo aquí, sino fuera. Entonces, él aquí crea un muro y extrapola el muro fuera, nos enfrenta con Marruecos, con Israel, con Argentina, con Estados Unidos, con Italia. Eso no es un elemento para que nosotros vayamos por ahí contando las bondades de España, ¿no? O dice que le va a poner más impuestos a cualquiera que venga de fuera. Eso provoca también que no tenga capacidad para aprobar presupuestos. Lo vemos normal, pero eso no había pasado en España nunca, no tener presupuestos. Es decir, no tener presupuestos en Andalucía en el año 2022 significó que, como no nos aprobaron el presupuesto, convocamos elecciones. Porque entiendes de alguna manera que no eres capaz de gestionar bien. Y si no gestionas bien, no es estar por estar. Oye, que los andaluces, los españoles, decidan qué es lo que consideran y a partir de ahí que tomen decisiones, ¿no? Y por lo tanto, lo que estamos es haciendo un freno a este país. Y todo esto va a costar un poco después recuperar. Pero también creo que la sociedad está despertando, que la sociedad no se enfrenta, que la sociedad sí que quiere trabajar, que la sociedad sí que quiere de la mano. Y creo que, gracias a Dios, la sociedad está muy por encima de la parte más política, que somos nosotros, que quizás no estamos dando el mejor ejemplo, ¿no? Quizás el ejemplo más claro de la manera de actuar del gobierno es lo que ha pasado con la Dana de Valencia, que mucho prometer y luego no llegan las ayudas. Y esa pobre gente a los 90 días del suceso, pues todavía no es capaz ni de poder reabrir sus negocios por falta de ayudas económicas. Miguel Ángel, adelante con tu pregunta. Sí, yo quería hablar sobre la llegada de Trump, las posibles subidas de aranceles, el enfrentamiento de Sánchez con Estados Unidos y lo que nos puede perjudicar, y un poco cómo veis desde Génova un poco esta situación un poco de riesgo
inestabilidad para algunos sectores, sobre todo el agroalimentario y el de la automoción para nuestro país. Yo creo que se convierte como en una operación empresarial, Pani. Es decir, hay riesgos y también hay oportunidades y hay que negociar. Y hay que aprender a no poner muros y a entenderte con la otra parte. En este caso, tenemos una apertura a Mercosur, que es abrir a más de 400 millones de futuros clientes. Quizá Mercosur sí, pero así no, ¿no? Como dicen algunos, es decir, tenemos que ver cómo acompañamos a los sectores que se puedan ver más afectados, pero que también pueden tener más oportunidades. En segundo lugar, tenemos el escenario de Estados Unidos y ahí habrá que ver cómo nos sentamos. Creo que la mejor manera no es insultando a Trump. Creo que tanto Trump como presidente electo que se merece todo el respeto, como el mismo que profesamos sobre el señor Sánchez, a pesar de que pensamos totalmente distinto a él, pero creo que su equipo, con gente como la que hay, incluso españoles como Darío Gil, su secretario de Ciencia que ha sido nombrado, ¿no? Tendríamos que sentarnos a hablar y a negociar, ¿no? Y luego tenemos que pensar en España y en Europa dónde estamos, porque el choque frontal que hay entre China y Estados Unidos va a provocar que China tenga que buscar nuevos mercados. Y un mercado importante para China va a ser Europa con 350 millones de personas de clase media con capacidad de consumir, ¿no? Con lo cual vamos a tener una llegada de producto chino, de industria china, de tecnología china, que no sé si estamos preparados. Entonces, o lo hacemos o nos comerán. Eso es lo que nosotros entendemos. Entonces necesitamos una Europa ágil, rápida, una Europa de Draghi, de Letta, una Europa de industriales, de empresarios, de gente que nos diga que se puede hacer y que nos dé las oportunidades, porque si no, lo que hablábamos al principio de las pensiones será un problema de risa al lado de lo que se nos puede generar en otros ámbitos, porque estamos en el medio del todo con una capacidad de nada, pero con unas potencialidades de todo. Entonces, bueno, África también tendríamos que empezar a mirar algún día, no solamente con el discurso, sino con inversiones importantes. Quizás habrá que esperar al día 23 de febrero, que se celebran las elecciones nacionales en Alemania y en donde la CDU parece que va a ser la primera fuerza política con el 30%, aunque va a tener complicado poder gobernar en solitario porque las cosas están demasiado igualadas y quizás el hecho de que Alemania cambie por la forma de ser del nuevo candidato, eso dé lugar a nuevas políticas en Europa. Pero Miguel, última pregunta por tu parte y casi cerramos el programa. Es tan al final que yo creo que no da tiempo ni a pedir respuesta. Solamente igual que os he hecho esa petición de dedicarle tiempo a hacer una propuesta y a explicarla en el tema de las pensiones, no a esperar a que se plantee, sino a hacer una propuesta y explicarla. Hay otro tema que también se ha mencionado y que también es clave, que es la financiación autonómica. Porque sigue estando en un grado de arbitrariedad y en un grado de indefinición que es malo para las comunidades, es malo para la convivencia, es malo para todo. Y ahí tenéis una posición, al controlar tantas comunidades autónomas, magnífica para plantear una postura común de esta es la financiación que queremos con estos criterios e intentar que la gente vea que eso es lo correcto. Bueno, nosotros hicieron una declaración los presidentes autonómicos en septiembre en la que se marcó cuáles son las pautas. Nosotros entendemos que hace falta más recursos para las comunidades autónomas, un nuevo sistema de financiación que distribuya de una manera más equitativa, porque hay comunidades autónomas que sufren unas dificultades mayores. Establecíamos también la necesidad de un mayor corresponsabilidad fiscal entre el Estado y las comunidades autónomas y las comunidades autónomas y el Estado, una mayor generación o dirección de los fondos europeos, la necesidad de un análisis muy profundo de los principales gastos que van a tener las comunidades autónomas. Hablo de sanidad y hablo de dependencia. No queremos condonación de deuda porque a ningún español le condonan ninguna deuda, pero sí que los expertos hablaban de una reestructuración de deuda y a partir de aquí ser capaces de construir. Nosotros tenemos esa propuesta. Se la hemos hecho a la ministra Montero, pero ya no se quiere aceptar. Yo creo que los expertos establecieron un sistema bastante acertado en la que hay que hacer esfuerzos, lógicamente. Las comunidades autónomas también tienen que ser conscientes de las necesidades y las capacidades que hay, pero yo creo que el sistema perfectamente se puede equilibrar y se ha hecho, ¿no? Y bueno, y también te digo que hay algunas dificultades con algunos territorios que están especialmente endeudados, por eso la estructuración, incluso algunos ayuntamientos. Pero vemos que yo sinceramente creo que con esas pautas, esa declaración que se hizo, se da respuesta y si queréis en otro programa entramos más en detalle, pero creo que nosotros a lo mejor no la transmitimos bien, que seguro que no la transmitimos bien, pero sí que creo que en ese ámbito también tenemos una propuesta, además se pasa por escrito, se hizo pública y ahí la gente puede conocer lo que nosotros creemos que se puede hacer, independientemente de que luego lleva la letra pequeña también, que también tiene alguna dificultad, pero bueno, por lo menos que las grandes líneas, como tú dices, la gente las conoce. Para acabar, yo acabaría con una pregunta de algo que va a pasar en muy poco tiempo y como
Vamos a intentar en un par de meses volver a secuestrar a Juan Bravo para traerlo al programa para hablar con él de otros temas, pero en ese periodo van a suceder cosas como el hecho de que el Banco Sabadell ya se ha ido a Cataluña, el BBVA va a decidir si continúa el actual presidente o no, pero con la actuación del gobierno parece que la fusión no se vaya a llevar a cabo. Y por otro lado, pues el otro día en en la primera aparición pública del Foro Davos, en el Foro Económico, Donald Trump perdón, alabó a la presidenta perdón, del Banco Santander, Ana Patricia Botín, diciendo que estaban haciendo un gran trabajo. ¿Qué podemos esperar del sector financiero? Bueno, yo creo que si Sánchez escuchó eso a Trump, considera que es un enorme peligro para el mundo, porque hablando bien de un banquero, ¿no? Bueno, yo creo que lo que está claro es que aquí hay muchos actores en la parte de la inversión que tienen que jugar, desde las entidades financieras, desde los fondos de inversión, desde los propios estados, ¿no? Lo habéis dicho antes, es que la inversión es una parte fundamental, es una parte del crecimiento y de la transformación. La inteligencia artificial, el propio Trump ha dicho, yo apuesto 500.000 millones de euros a la inteligencia artificial. Singapur dijo, yo todo el que quiera estudiar mayor de 45 años en Singapur inteligencia artificial se lo pagará el Estado. Es decir, yo pregunto, ¿cuál es el mensaje de Europa a la inteligencia artificial? ¿Que la vamos a regular más? ¿Que vamos a provocar que las empresas que se desarrollan en Europa se van a marchar fuera de Europa cuando cogen dimensión o tamaño? Por eso digo que yo, como decía antes, creo que Europa tiene un enorme reto y también creo que es una enorme oportunidad. Yo sería muy optimista si somos capaces. No engañemos, los últimos 40 años ser parte de Europa a todos nos ha beneficiado. O sea, tenemos que tener esperanza también de que este cierto sueño en el que estamos metidos vendrá alguien que nos va a despertar y nos va a decir, venga, que podemos, que lo vamos a conseguir, vamos a hacer los cambios necesarios, vamos a escuchar a Draghi, vamos a escuchar a Letta, vamos a escuchar la inversión, vamos a trabajar conjuntamente su público-privado, vamos a ser importantes internacionalmente, vamos a decidir algunas cosas también y a partir de ahí trabajemos, ¿no? Pues Juan Bravo Baena, Miguel Cornejo, Santiago Sánchez, José Vicente Mari y Miguel Ángel Paniagua. Gracias a todos por este reestreno de Café de Economía. Ha sido tremendamente interesante y vamos a ver qué desarrollo de acontecimientos se produce, si va a haber o no presupuestos antes del primer trimestre o después del primer trimestre de este año, y le volvemos a empezar a Juan Bravo para que precisamente explique a la sociedad esas propuestas y veamos qué alternativa hay que no sea la de Pedro Sánchez, que en principio dice mucho, promete mucho, como esos 16.000 millones que iba a dar de ayudas a Valencia con fondos ICO, pero que si te he visto no me acuerdo, no están llegando de dinero. Amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido por hoy este domingo y hasta la semana que viene.